Listo, por aquí ya tengo abierta la lista. Entonces empecemos. Luisa Fernanda Álvarez. Mm, perdón, estoy aquí equivocada. Perdón, que no me abre. ¿Por qué no me abre? Estaba abriendo esta lista. Ay, qué pena. Con razón. Aquí ahora sí me abrió la lista que es. Chao. Listo. Ahora sí, Rosa Isabela. Hola, ¿me escuchan? Chicos. Hola. Sí, profe. Hola. Creo que es que me estaba silenciada. Yo no me había dado cuenta que había silenciado el micrófono. Qué avispada. Ahora sí. Estaba hablando yo solita. Entonces estaba mirando acá, pues, en lista de clase. Ahora sí. Estaba viendo en lista de clase. Miremos. Acá está. Entonces estamos Rosa Isabela. Valeria Rosa. Profe, Bueno, profe, presente. profe, Señora. Rosa se comunicó conmigo ayer Sí. porque donde ella vive hubo como un vendaval y se cayeron Ah, muchos árboles y todas esas cosas. Entonces ella estará comentando a la facultad la situación, entonces para que pues tenga en cuenta. pero están bien. Sí, sí, están bien, gracias a Dios, pero pues que las Ok, conexiones y todo se... claro. Tremendo, tremendo. Me la saluda, por favor, y me alegra que esté bien. Listo, profe. Perfecto. Rosa Isabela, entonces ya sabemos que tiene tremendo problema. Valeria Rosa nos estaba saludando. Gracias, Valeria Rosa. Jesús David. Buenos días, profe, presente. Buenos días, Jesús David. Zaira Sarid. Buenos días, profe, Buenos presente. días. Gracias, Zaira. María Camila. Cañola. Buenos días, profe, presente. Buenos días, María Camila. Mariana Buenos días, Chávez. profe, presente. Gracias, Mariana. Camila Díaz. Buenos días, profe, presente. Buenos días, Estefany Sofía. Buenos días, profe, presente. Buenos días, Isabela también. Isabela. Buenos días, presente. Buenos días. Emanuel. Buenos días. Buenos días, Emanuel. Silvia Patricia. Buenos días, profe. Buenos días. Andrés Felipe. López. Ángela María López. Presente, profe. Gracias, Ángela María. Verónica López. Presente. Buenas, muchas gracias. Verónica. Santiago Marín. Por ahí lo vemos en Presente, el profe. chat. Gracias, Santiago. Darcy Emily. Hola, profe, buenos días. Buenos días, Darcy. Salomé. Hola, profe, buenos días. Buenos días, Salomé. Nancy Marcela. Hola, profe, buenos días. Buenos días, Nancy. Mariana Ocampo. Profe, disculpe, ella me comentó que está arreglando un inconveniente con el internet. ¿Qué
Profe, que la disculpe. Problemas con internet. Perfecto. Perfecto. Ok. José María Orozco. Hola, profe, buenos días, presente. Buenos días. Ana María. Pérez. Ana María Pérez. María Paulina. Ay, perdón, Ana María Pérez, sí. María Paulina. Buenos días, profe, presente. Gracias, María Paulina. Valeria Restrepo. Presente, profe. Gracias, Valeria. María Camila Sosa. Presente, profe. Gracias, María Camila. Janiet Indira. Buenos días, profe, presente. Buenos días, Janet. Y Michelle Zambrano. Buenos días, profe. Buenos días. Listo, chicos. Entonces, voy aquí a cerrar esta partecita acá. Y Profe, usted me llamó. Gina Sí. Sánchez. Gina. Gina, qué vergüenza, no te llamé. Creo que me Listo, salté. profe. Ay, perdón, Hola, gracias. profe. Hola, ¿con quién hablo? Con Ana, no sé si tú me escuchaste cuando me llamaste. Ay, no, Ana María, no te escuché. Gracias por hacerme Ah. caer en la cuenta. Muy amable. No te había escuchado. Listo. Entonces, nosotros, ¿en qué habíamos quedado la última vez que nos vimos la semana pasada? De lo que estábamos discutiendo. Voy a poner esta página acá porque nos sirva para hacer ejercicio ahorita. ¿Recuerdan de que estábamos hablando en la última vez? Hola, Mariana. Enterada, por aquí está esta muchacha. ¿Recuerdan? Resumen gerencial. O pasamos a hacer esta actividad. Ana María, cuéntenme. Por aquí Ana María está por ahí. Quisiera comentar algo. ¿Qué fue lo que estuvimos trabajando? Profe, pues de la clase pasada hablamos sobre la histología, de que en la parte distal estaban las células cromófobas y cromófilas, que también en esas cromófilas estaban las células acidófilas y basófilas. En la parte intermedia estaban, pues como que se veían unos folículos, unos coloides. En la neurohipófisis era que habían, pues se evidenciaban pues como el tejido nervioso, vasos sanguíneos, pituicitos y cuerpos de Hering, que esos eran como los secretores. Hablamos pues como de unas características y ya sobre las neuronas magnocelulares y parvocelulares. Entonces, estábamos hablando de los ejes pues que estaban asociados con esos grupos celulares, ¿cierto? Que eran los que se estaban estimulando por los factores de liberación en la adenopófisis, ¿cierto? Y estuvimos viendo esas características pues histológicas de esta adenopófisis. Entonces voy a compartir la pantalla para que hagamos un repaso de lo que vimos la semana pasada, ¿cierto? Vamos a hacer un repaso pequeñito antes de empezar. Voy a compartir la pantalla. Rápidamente hacemos el repaso. ¿Ven la pantalla compartida, chicos? Sí, profe. Perfecto. Entonces, vamos a hacer como este repaso que nos están proponiendo aquí. ¿Quién me pudiera colaborar con el eje que están describiendo en esta parte? ¿Qué iría en el hipotálamo y qué iría en la hipófisis? Me van diciendo, levantan la manito y me van diciendo pues quién va a participar para que hagamos esta actividad. ¿Quién se anota?
Profe, en el hipotálamo no iría la TRH. Pregunta Silvia. Sí, profe. Bueno, Silvia, mira, estás hablando de TRH, pero es muy importante, Silvia, que cuando tengamos estos esquemas caigamos en la cuenta de finalmente que me está en la parte inferior del esquema que estamos viendo. Si tú ves acá, estamos viendo el factor de crecimiento insulínico tipo 1. Si eso fuese así, entonces no sería la TRH la que estaría en el hipotálamo, pues activando este eje, ¿cierto? Estamos hablando de este eje. ¿Qué piensas Profe. tú, Silvia? Dinos, María Paulina. Ahí iría la GHRH. GHRH, entonces vamos a mirar aquí con Silvia para que caiga en la cuenta de pronto Silvia también. Entonces mira, él nos dice, GHRH, hormona liberadora de la hormona del crecimiento. Si eso es así, entonces, ¿a quién estaría estimulando o a cuáles células pues estaría estimulando para que produzca qué aquí en la hipófisis, María Paulina? Ahí iría la GH. La hormona de crecimiento, ¿cierto? Entonces, mira, Silvia, para que cuando estés haciendo actividades de estas, tú miras todo el eje y te fijas cuál es esas hormonas o eso que te están indicando. Si tú te das cuenta aquí, entonces, pues, nos están hablando del factor insulínico tipo 1. Recuerde que la hormona del crecimiento induce en el hígado la expresión, pues, la producción del factor de crecimiento insulínico tipo 1 y que este factor de crecimiento insulínico tipo 1 participa en el eje de retroalimentación negativa hacia la hipófisis y hacia el hipotálamo, ¿cierto? Entonces aquí tenemos un eje de retroalimentación negativa que se está dando por la presencia del factor de crecimiento insulínico tipo 1, pero también hay como un eje de retroalimentación negativa de la hipófisis hacia el hipotálamo, donde pues el aumento de la hormona de crecimiento a nivel hipofisario va también a ser sensado y disminuye entonces la actividad del hipotálamo, hace también una retroalimentación negativa. No sé si, Silvia, con lo que acabamos de mirar, te queda más claro cómo hacer la interpretación del esquema. Sí, profe, sí, es que no caí en cuenta en lo que estaba al final. Tiene razón. Exacto, entonces ahí es donde ustedes se están fijando en los detalles. Y a María Paulina, gracias por haber realizado la actividad. Vamos a hacer otro, vamos a hacer el siguiente. ¿Quién se apunta a hacer este que sigue? Profe, yo. Verónica. Sí, señora. Dale, Verónica. Sería en la hipófisis la GNRH, que es la hormona liberadora de la gonadotropina. ¿En dónde la coloco? La G. En el hipotálamo. Ok, listo. Y en la hipófisis sería no. Estoy ahí entre la hormona luteinizante y la folículo estimulante. Ambas estarían aquí. Bueno. Porque esta gonadotropina estimula, dependiendo de los pulsos pues, que tenga la gonadotropina, frecuencia e intensidad de esos pulsos, genera la liberación de la hormona estimulante, folículo estimulante o la luteinizante, pero son las gonadotropinas, por eso hablamos de gonadotropinas, o sea que siempre digamos que liberaría como las dos, ¿o qué? Sí, pero dependiendo de los pulsos de la GNRH y de otros estímulos también, vamos a tener que hay unos momentos donde favorecerá más la síntesis de una que sintetiza ambas, pero va a haber más concentración de una que la otra para poder que ejerza los cambios que necesitamos a nivel de las gónadas. Pero recuerden que libera ambas. Bueno, pues. Libera ambas. La clave es como en la frecuencia de los pulsos que están llegando a estimular esta área y la amplitud de esos pulsos, que es lo que va a hacer. Cuando hablo de la frecuencia es que tanta cantidad de esta está generando estímulo acá
y qué tanto pues, se prolonga ese estímulo sobre las celulitas acá en la adenopófisis, en las células gonadotropas. Y ahí va a ser como la diferencia de que si va a haber más FSH o LH, pero ambas se van a producir, listo. Y como vemos aquí ya Verónica nos está completando este eje, veamos que el estradiol estaría generando aquí la retroalimentación negativa sobre la hipófisis, sobre el hipotálamo, y también las gonadotropinas pueden ejercer retroalimentación negativa sobre el hipotálamo. Listo. ¿Quién se anima para este? Profe, yo tengo una pregunta. Señora. O sea que la misma hormona es la que manda la señal retroalimentación. ¿Cómo es que es? Retroalimentación. Sí. Acuérdese que lo que se sensa es la concentración de estas hormonas y que hay receptores a nivel del hipotálamo y de la hipófisis, ¿cierto? Para estas hormonas o para las gonadotropinas con respecto también al hipotálamo. Mire que estábamos viendo, pongamos este ejemplo que teníamos acá. Entonces, aquí, mira, es las concentraciones de los estrógenos, estradiol, que van a tener pues receptores a nivel de la hipófisis y del hipotálamo, que a través de esa interacción van a generar entonces que se disminuya la síntesis de las gonadotropinas o la producción del factor de liberación de las gonadotropinas. Y las mismas gonadotropinas tienen receptores a nivel hipotalámico que conducirán a una disminución, por ejemplo, de la síntesis del factor liberador cuando cuando están pues más, cuando hay más concentración de estas gonadotropinas, ¿cierto? Entonces se generará esa inhibición. Entonces ahí es donde estaríamos censando o estradiol o estrógenos o en este caso a este nivel las gonadotropinas también. Profe, y la dopamina. ¿No actuaría ahí en ese factor liberador? Aquí en este eje, espérate un momento, miremos acá, pues va a tocar volverlo a montar. En este eje, bueno, estamos hablando acá, estabas preguntando acá en este, volvamos otra vez a ver. Aquí, y acá, ya. Y entonces tú estabas preguntando si la dopamina tendría acá alguna actividad. Pues todas estas, tengamos en cuenta muchachos, de todas maneras hay múltiples interacciones que podrían estar afectando nosotros hablamos principalmente de la acción de la dopamina en relación a su acción sobre el eje de la prolactina y sobre la acción del eje tirotropo. Sobre esos dos ejes hablamos principalmente pues como de las acciones más evidentes pues de la acción de dopamina. Pero ahí lo que haría sería inhibir, no liberarlo, sino inhibir, ¿no? Con el eje gonadotropo, nosotros, por ejemplo, podemos relacionar la actividad, por ejemplo, del eje corticotropo, que podría inhibir la acción del eje gonadotropo. O sea, por ejemplo, ese eje puede inhibir esta acción de liberación pues, de gonadotropinas, entonces inhibe el eje gonadotropo. Entonces, por ejemplo, cuando uno dice que las personas muy estresadas, entonces van a tener de pronto dificultades pues o problemas con la fertilidad. Entonces, cuando se está hablando de eso, se está hablando es que el efecto del eje corticotropo sobre el eje gonadotropo es más bien un efecto de carácter inhibidor, ¿cierto? Eso es como un ejemplo pues ahí que podríamos mirar. Vimos, por ejemplo,
el efecto que podría ser efecto de la dopamina sobre el eje de la TRH, que entonces recuerde que la TRH también nos puede estimular la secreción de prolactina y la dopamina puede también tener un efecto sobre esos ejes, que es pues como de los ejemplos más representativos que nosotros tendríamos de interacción. Ah, bueno, profe, muchas gracias. Es Sí. sino que ahí yo encontraba que también la dopamina actuaría. Sí, también, por eso les digo, o sea, no podemos decir que solamente eso, y porque hay varios neurotransmisores que de alguna forma pueden también estar generando la regulación. Es complejo, porque estas interacciones, como tienen tantas interacciones, no solamente entre los ejes, sino de neurotransmisores que puedan estar ejerciendo algún grado de actividad sobre el eje, sobre los ejes. Por ejemplo, ahí estamos viendo, pues, por ejemplo, un inhibidor también del eje gonadotropo puede ser el eje corticotropo, ¿sí? Y, de hecho también el eje de la prolactina también ejerce inhibición sobre el eje gonadotropo. Entonces, mírenme que pues estamos viendo todo lo que puede suceder, pero pues no alcanzamos como a hacer todas las relaciones de todos los factores que pueden estar incidiendo, porque aquí estamos hablando de la dopamina, pero la serotonina también tiene efectos, el GABA también tiene efecto, las vías colinérgicas tienen efecto. Entonces, si nos podemos saber pues como la magnitud de la situación, vemos que realmente pues hay varias interacciones. Tratamos de esbozar como las más grandes, como las que podamos tener en cuenta, sin olvidar que tenemos que tener presentes toda la complejidad de las interacciones. No sé si con lo que les estoy diciendo, pues ustedes habían pensado en la complejidad de lo que puede estar pasando con la interacción de todos estos ejes, más todo lo que es la interacción del hipotálamo con todo sistema nervioso central, muchachos. Porque las catecolaminas también tienen efecto. No sé si lo habían analizado así, chicos. Profe, ¿cómo usted no dijo? No lo entendí tan bien. Que si ustedes habían pues como de pronto visualizado la complejidad, es decir, que nosotros sabemos pues que estamos viendo ejes, eje hipotálamo, hipófisis, gónadas, eje hipotálamo, hipófisis, córtico suprarrenal, eje hipotálamo, hipófisis con respecto a hormona del crecimiento y con la producción de prolactina, pero empezar a analizar también todas esas interacciones que tienen con otros neurotransmisores, pues es que no es solamente la dopamina, está también la acción de las catecolaminas, la serotonina y la interacción dentro de los mismos ejes. O la acción, por ejemplo, de renina, angiotensina, aldosterona. Entonces, tenemos interacciones de todos. Y míreme que nosotros estamos hablando del hipotálamo, pero el hipotálamo no está solito. El hipotálamo tiene conexiones con el sistema límbico, con la corteza prefrontal, o sea, tiene varias conexiones, ¿cierto? Y esas conexiones, pues, y con el hipocampo, que tiene que ver con la memoria, y todo eso, pues, está conectado con el hipotálamo. Y fuera de eso, todos los, pues, obviamente ahí interactúan todos esos neurotransmisores. Por eso les decía que no solamente pues uno pensaría en eso, sino que en la complejidad pues como de las interacciones. No sé si ustedes habían como mirado toda esa complejidad, pues habían imaginado toda esa complejidad. Profe, ¿y todos esos procesos que se enlazan ahí están bien descritos o eso todavía hay mucho? No, está bien descrito, ahí están bien descritos, se describe la actividad de unos ejes sobre otros y de neurotransmisores involucrados sobre los ejes, pues involucrados con los ejes, sí están descritos. Entonces, pues lo que es, pues es como que casi que a uno le hace caer en cuenta es que usted tiene una persona con un problema, por ejemplo, endocrino, ¿cierto?
pero usted analiza el eje en cuestión, que es el que está comprometido, pero también debe tener en cuenta que en esos casos, pues tiene que pensar en esas otras interacciones que se pueden estar estableciendo. Por ejemplo, puede que a mí me consulte alguien por un problema de infertilidad, pero resulta que el problema de infertilidad no es porque tenga un problema de rechazo desde el punto de vista inmunológico, que sea pues por esa razón, sino que de pronto lo que estamos viendo es que esa persona no se había dado cuenta que tenía un aumento en la producción de prolactina, y ese aumento en la producción de prolactina le generó una inhibición de su eje gonadotropo. Y eso pues obviamente se traduce en que pues puede tener periodos de infertilidad, porque en el caso de las mujeres pues podría tener periodos anovulatorios, ¿cierto? O en el caso de los hombres que de pronto tenga algún compromiso con la espermatogénesis, etc. Entonces míreme que eso podría pasar. O podría pasar que la persona pues lo que tenga es una hiperactividad del eje corticotropo, y esa actividad del eje corticotropo le va a generar una inhibición del eje gonadotropo. Le genera una edición del eje, pues pensémoslo así: si usted está en peligro, ¿cierto? Si usted está en peligro físico o en peligro pues a su integridad personal, pues usted no va a estar pensando en la reproducción desde el punto de vista biológico, usted va a primar todo lo que sea para tratar de salvaguardarse. No va a primar el eje reproductivo, va a primar es el eje pues el eje corticotropo para salvaguardar su integridad. Entonces pues no vas a tener una acción de ese eje gonadotropo, y de hecho esa acción del eje corticotropo sobre el gonadotropo es un efecto inhibidor. Entonces eso también lo tenemos que tener en cuenta, esas interacciones que se van generando con el sistema nervioso central, con los mismos ejes y con otras sustancias generadas a nivel corporal. Entonces, pues siempre hay que estar como muy atentos para poder mirar qué es lo que estamos analizando con las personas y qué les y qué les puede estar pasando de acuerdo al momento en el que te consultan y por lo que te están consultando. Entonces hay que darse cuenta pues de esa gran magnitud. Esto pues se enlaza mucho con lo que se diría medicina interna, que también sirve pues como para ir viendo dentro de todos esos procesos patológicos la relación con estos ejes y sistema endocrino. Entonces, pues, ahí vamos viendo, muchachos, pues que esto es algo más que simplemente solo los ejes, pero ahí vamos primero conociendo los ejes y luego vamos viendo las interacciones, que es lo que vamos a ver ahorita. Terminemos con este, muchachos, por favor, que... Sí, ya vamos... Antes. Sí, señora. Es que ahorita me confundí un poquito cuando estaban diciendo otra vez lo de la retroalimentación negativa, si se da solo en la hormona o es que pues es como un conjunto de todas. Vea, Del hipotálamo, la hipófisis. Usted tiene este eje que estamos viendo acá. Por favor, sea usted la que me va a decir en este eje cómo está ese eje, dónde vas a ubicar las hormonas que faltan para hipotálamo y las que faltan para la hipófisis. Míreme el producto final, vea, estamos diciendo que el producto final, testosterona. ¿Cuál crees tú que estaría en el hipotálamo? ¿Cuál sería el factor de liberación hipotalámico que necesitamos, según lo que hemos visto y lo que tú recuerdas, que necesitamos para que finalmente obtengamos la testosterona? Profe, primero sería la GnRH, no estoy segura. Aquí. No. Sí, ¿en dónde la pongo? Arriba en el hipotálamo. Listo. ¿Y qué te pongo aquí en la hipófisis? ¿Qué le pongo aquí en la hipófisis? Cuénteme.
si aquí va la GnRH, hormona liberadora de las gonadotropinas. Pues sería otra vez la LH y la FSH. LH y FSH. Entonces tenemos que la testosterona ejerce, la detección de estos niveles de testosterona a nivel de la hipófisis o a nivel del hipotálamo ejercerá pues una retroalimentación negativa sobre la hipófisis y sobre el hipotálamo. O la gonadotropina en sí, FSH o LH, va a generar una acción de retroalimentación negativa sobre el hipotálamo. Pero no solamente pues sean estas interacciones, que creo que eso ahí va tu pregunta, pues está este eje de retroalimentación negativa, que es el que se presenta sobre los ejes endocrinos, sino que hay otras interacciones entre los ejes. Entonces hay otros ejes que pueden interactuar con el eje gonadal. Entonces, por ejemplo, el eje corticotropo ejerce una inhibición para este eje gonadotropo. A eso pues era lo que estábamos diciendo ahorita, que era lo que estábamos hablando. Profe, No sé, yo tengo una pregunta. señora. Por ejemplo, en el cuadro que nos diste, que es como de esos mismos ejes, había la de la paratiroides y la pancreática, que las hormonas son pues la hormona paratiroides y la insulina, pero entonces ellos no tendrían nada como en la hipófisis y el hipotálamo. No, señora, recuerda que dijimos desde el principio que son independientes, no tienen nada que ver con el hipotálamo y la hipófisis. Pues de que tengan como esta estructura de eje, esta estructura así como vemos hipotálamo, va a la hipófisis, de la hipófisis va y estimula. Mira que no, nosotros lo que tenemos es que el páncreas va a determinar las concentraciones pues de insulina que se están, pues va a poder sensar esa concentración de insulina y pues a partir de eso, esas células pancreáticas, estoy hablando de los islotes pancreáticos, liberarán las hormonas pues que necesitemos. Entonces mira que no, mira que aquí pues hasta ahora no hemos discutido nada que tenga que ver con el hipotálamo, la hipófisis, y que necesitamos una hormona liberada de la hipófisis para que nos estimule el páncreas. Mira que hasta este momento no hemos visto eso, porque el páncreas es un eje independiente de hipotálamo hipófisis, hablando pues de esta estructura, ¿cierto? De esta secuencia. Sí me hice entender ahí. Sí, profe, muchas gracias. Ok. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Me podrías, porfa, recordar cuál es el factor hipotalámico de la vasopresina? Bueno, recuerde que la vasopresina, la ADH, es una hormona que, vamos a mirar aquí, Santiago, levanta la mano, Santiago, un momentico. Miremos acá, entonces tenés acá la glándula pituitaria. Acá. La glándula pituitaria, localización, anatomía. Mira, recuerda que aquí tenemos todos estos son las hormonas que se derivan de la adenipófisis, ¿cierto? Y mira que de la neurohipófisis se liberan la oxitocina y la vasopresina, de la neurohipófisis. Y si tú recuerdas cuál es el origen embrionario de la neurohipófisis y cuál es el origen embrionario de la adenipófisis. ¿De dónde deriva la adenipófisis? ¿De qué capa embrionaria? Del ectodermo. Del ectodermo, ¿cierto? Entonces estas celulitas vienen del ectodermo y como tú estás viendo aquí, pues no tiene una conexión con la neurohipófisis ni con el hipotálamo, son totalmente independientes, tejido pues epitelial, de células epiteliales endocrinas, etc. Si nosotros vemos el caso de la neurohipófisis, nosotros nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. En el caso de la neurohipófisis, que viene de dónde la neurohipófisis, ¿de qué capa embrionaria viene? Del neuroectodermo. Viene del neuroectodermo, de donde viene el diencéfalo, ¿cierto? El diencéfalo viene del neuroectodermo
Y el hipotálamo también es procedente del notodermo. Entonces, si tú te das cuenta aquí, tenemos estos axones de las células magnocelulares, que estos axones de esas células magnocelulares provienen de los núcleos supraóptico y paraventricular. Mire, estas son las células grises, las células magnocelulares. Células magnocelulares van con los axones viajan a través del tallo infundibular y llegan hasta la neurohipófisis. Y en la neurohipófisis lo que ellas hacen es que aquí almacenan temporalmente la vasopresina y la oxitocina, que luego se van a liberar al torrente sanguíneo. Entonces, si te das cuenta, dime qué factor de liberación, como los que hemos visto, pues, para que se produzcan estas hormonas estimulantes a partir de la adenohipófisis, ¿hay algún factor de liberación que se requiere para que se produzcan hormonas estimulantes para que luego produzcan la hormona de interés? No, profe. No, simplemente van a haber estímulos que van a generar actividad sobre estos núcleos, estímulos de neurotransmisores, estímulos de otras vías de señalización de los ejes que van a generar el estímulo de estas neuronas, y estas neuronas pues van a producir estas hormonas, pues, van a llegar aquí, se almacenan y se liberan. ¿Listo? María Paulina, ¿estamos o no estamos? Sí, señora, muchas gracias. Bueno, listo. Santiago. Profe, una pregunta, disculpe. Hablando del anterior de la hormona de la insulina, ella no depende de otro factor del cortisol. Esa hormona nos llevaría como a hacer un intermedio de cuándo activarse y desactivarse en los tiempos de estrés. Mira, es que aquí tienen que tener mucha atención con lo siguiente. Ustedes saben que el eje corticotropo es un eje para mantenerte vivo, ¿cierto? De supervivencia. Y para eso vos vas a tener que sacar energía de tus reservas. Vas a tener que sacar energía de tus reservas, estoy diciendo. Vas a tener que recuperar energía ¿de dónde? Del tejido adiposo, que acuérdese que ahí almacenamos energía. Vamos a tener que recuperar del hígado también, que almacenamos energía. Vamos a tener que recuperar energía que almacenamos también a nivel muscular, ¿cierto? Entonces, porque hay que transformar esa energía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el eje corticotropo lo que va a hacer es aumentar la glucosa o la energía, el sustrato energético circulante, y va a tratar de que se genere una resistencia periférica a la insulina para que se pueda mantener pues esa cantidad de energía que se requiere. Entonces, si te das cuenta, pues de alguna manera estaría ejerciendo algún efecto que estaría involucrando de manera, pues en un proceso, si te das cuenta, es un proceso indirecto que me involucra de manera indirecta al páncreas, no de manera directa, porque en un principio, claro, ese aumento de esa glucosa o ese sustrato de energía va a inducir un aumento en la producción de insulina por parte de las células beta, pero ¿quién fue el que indujo el aumento de la secreción de la insulina? No fue el glucocortisol directamente, fue el aumento de la glucosa que fue secundaria a ¿qué? A la actividad del cortisol. ¿Me hago entender? ¿O no? O sea que solamente es para reservas y nada más. Es para muchas cosas, Santiago, pero con ese ejemplo que me estás dando, lo que quiero decirles es que lo que hace el eje corticotropo es aumentar la glucosa disponible, y al aumentar pues el sustrato de energía, al aumentar ese sustrato de energía, obviamente ese aumento de glucosa va a generar sobre las células beta pancreáticas una respuesta. ¿Qué respuesta va a hacer? Que esas células beta pancreáticas aumenten la producción de insulina, pero fue porque se aumentó la glucosa, la concentración que teníamos en sangre. ¿Sí me hago entender?
O sea, no es que directamente el eje hipotálamo, hipófisis, adrenales, luego siga hipotálamo, hipófisis, adrenales y luego siga un efecto pues estimulante del eje hipotálamo, hipófisis al páncreas, no. Es que el sustrato energético, que es la glucosa, es la que varió y por consiguiente ella fue la que indujo el cambio en tu páncreas para que aumentaras o disminuyeras la producción de la insulina. Ah, ok, Sí. profe, pero ya el efecto más, como más notable ya sería en el glucagón, en ese proceso, ¿o qué? Lo que estaríamos hablando es que si se requiere más energía, pues vas a utilizar la energía de tejido adiposo, la que vas a sacar del hígado, entonces vas a utilizar lo que le requieras para sacar energía. O sea, lo que hay es una alarma para que saques la energía que necesitas, los sustratos circulantes necesarios para poder, pues, supuestamente responder a la agresión que te están haciendo, pues, o lo que amenaza tu integridad. Entonces, ahí vas a poner en marcha todos los sistemas que te vayan a generar ese aumento de ese sustrato de energía. Entonces, también podrías tener la participación del glucagón y no solamente ese, sino de la actividad de otras para recuperar pues como la energía. Pero ahí tenemos que entender bien cómo funciona cada eje y cómo es la interacción que genera con los demás. Pero tengan en cuenta que el páncreas no tiene una influencia directa, como si lo tienen estas que estábamos viendo acá, por ejemplo, de que tenemos aquí directamente, yo necesito el factor liberador de la gonadotropina para poder que me estimule las células que están en la adenopófisis para que me produzcan las gonadotropinas, no necesariamente tenemos acá, pues, y estas gonadotropinas estimularán a las gónadas, en este caso pues tenemos acá el testículo para que produzca, en este caso, testosterona. Míreme que si vemos acá, usted en algún momento de lo que hemos discutido ha visto que necesitamos directamente algo del hipotálamo para que se genere un estímulo en la adenopófisis o en la neurohipófisis para que luego vaya y me estimule el páncreas. ¿Cómo, profe? Disculpe, ¿me podría Hemos visto algún eje del hipotálamo a la hipófisis y luego para que me estimule el páncreas para que produzca insulina. Directamente así como lo estoy haciendo. No, vienen a ser interacciones secundarias. ¿Secundarias por qué? Porque las células beta pancreáticas lo que van a censar es la concentración de glucosa. O sea, son acciones de otros ejes secundarios sobre la concentración de la glucosa, lo que va a hacer que varíe el aumento o la disminución en la producción de insulina o glucagón. Pero realmente lo que a mí me va a hacer que ese páncreas funcione, responda, es porque las células beta pueden determinar el aumento o la disminución, pues y las alfa, aumento y disminución de la presencia, pues o la cantidad, la concentración, perdón, la concentración de glucosa en sangre, y eso es lo que te va a hacer que te lleve pues como a determinar lo que está pasando. A ver, para que o sea, si nosotros miramos esto así, espérenme un segundito. Miren, si nosotros vemos a esto así, lo que les quiero decir es, nosotros no, hasta ahora, vamos a mirar uno nuevo. Hasta ahora nosotros no hemos descrito, muchachos, que tengamos por aquí el páncreas. Pues pongamos que por acá tienes tú el páncreas, ¿cierto? Yo no soy muy buena dibujante, pero intentaré pues como hacer el páncreas acá, que aquí esté tu páncreas, ¿cierto? Listo, acá está el páncreas. Y el páncreas, nosotros hemos dicho hasta ahora que pues, esta glándula funciona de manera independiente del eje hipotálamo,
hipófisis. ¿Cierto? Nosotros hemos dicho que trabaja de manera independiente. Nosotros no hemos descrito de que haya un factor de liberación de la insulina, o que haya un factor de liberación, no, pues, de la insulina. Espera, inventémonos, pues, porque inventémonos algo. Acá, un factor de liberación para que me estimule en la adenohipófisis una hormona estimulante de la producción de la insulina en el páncreas. Hemos visto esto hasta ahora. Eso. No, para nada. Para nada. Esto no funciona así. ¿Por qué? Lo que funciona es sencillamente lo siguiente. Usted tiene su páncreas y lo que tenemos es que el aumento o la disminución de la concentración de la glucosa es lo que va a ¿qué? Es lo que van a poder captar sus células beta, sus células alfa, ¿sí? O sea, estamos hablando ya aquí en el islote pancreático, ¿cierto? Estamos hablando en el islote pancreático. Entonces, este islote voy a hacer como si fuera un aumento de que estoy tomando aquí de su páncreas, ¿cierto? Entonces estoy tomando aquí una muestrecita y de esa muestrecita saqué esta. Entonces, estas son esto es lo que su páncreas va a tener como lo principal para que pueda aumentar o disminuir la producción de la insulina o el glucagón, ¿sí? Eso es lo que vamos a tener, pero no tenemos pues un factor liberador para una hormona estimulante de la producción de la insulina en el páncreas. Eso no existe. Tenemos es que las concentraciones de la glucosa son censadas en los islotes pancreáticos para poder determinar de esa forma la balanza entre la interacción entre la insulina, por ejemplo, y el glucagón. Eso sí lo vamos a tener. ¿Sí? ¿Estamos ahí, muchachos? Sí, profe, muchísimas gracias. Listo. Entonces terminemos pues para que miremos lo que estábamos de la página web. Acá. Entonces este era todos los ejemplos. ¿Qué otro ejemplo nos pusieron acá? Tenemos cortisol y aldosterona. Cortisol más aldosterona. Pero recuerde que de la corteza suprarrenal nosotros vamos a tener pues acción de la ACTH principalmente en dos partes de la corteza suprarrenal, que nosotros lo vamos a ver. Pero en forma general, ¿cómo es este eje? Miren que al final vamos a tener cortisol. Todo la CRH. En el hipotálamo CRH. Listo, chicos. Ustedes dos hablan del hipotálamo CRH. Perfecto. ¿Y qué vamos a tener en la adenohipófisis? ACTH. Vamos a tener ACTH. En la adenohipófisis vamos a tener ACTH. Esa ACTH va a ir a interactuar en la corteza suprarrenal. Va a interactuar en dos partes específicas de la corteza suprarrenal, en la zona fascicular y en la zona reticular. Y eso, de ahí vamos a obtener, de ahí van a salir el cortisol, que es lo que nosotros vamos a ver. Entonces, de esa corteza suprarrenal, de esas dos capas, es que va a salir el cortisol. Y nosotros lo que estamos viendo es que ese cortisol pues va a tener un efecto de retroalimentación negativa tanto a nivel de la hipófisis como a nivel del hipotálamo, ¿cierto? Y que la concentración de ACTH también va a tener un efecto de retroalimentación negativa sobre, el hipotálamo. ¿Estamos? Sí, profe, muchísimas gracias. Perfecto. Y este último está muy fácil. ¿Quién lo hace? Profe, ¿Quién dijo yo? Ana. Ana y María Camila. Listo, entonces, entre las dos, a ver,
Ana, dígame quién viene aquí en el hipotálamo, pues para este eje. La TRH. TRH, que se me hizo la TRH, TRH, TRH. María Camila, en la hipófisis, ¿usted qué va a ir a estimular allá para que se produzca qué? Profe, la TSH. TSH, muy bien. Y recuerden que nosotros vamos a tener receptores de T3, T4 en la hipófisis y también en el hipotálamo, y que esto permitirá que se dé retroalimentación negativa sobre la hipófisis y el hipotálamo. La TSH también va a generar una retroalimentación negativa sobre el hipotálamo. Profe, entonces ahí pues en la glándula es la que pues la manda como esas señales y ya la hipófisis y el hipotálamo son los que reciben eso para que no, pues para que inhiba la señal, pues para que no produzca tanta. En caso del aumento, Ana María, y Sí, recuerda y en la que disminución es cuando lo estimula. en la disminución genera un estímulo, pero recuerda que más que las glándulas son las hormonas, las concentraciones de las hormonas, las que van a ser sensadas en el hipotálamo, en la hipófisis y en la hipotálamo, ¿listo? Exacto. Bueno, vamos muchachos a la última. Ahora sí, díganme quién va en el hipotálamo, quién va en la hipófisis y quién va en la neurohipófisis. Hágale pues. ¿Dónde se producen? Me están preguntando dónde son producidas estas hormonas. Empiecen pues. En la neurooxitocina y vasopresina. En la neurohipófisis, oxitocina y vasopresina se produce la oxitocina y la vasopresina en la neurohipófisis. No, María Paulina. se produce en el hipotálamo. En el hipotálamo, pero se liberan en la neuro. Ah, exacto, y te están preguntando de dónde son producidas. Mira, ¿dónde son producidas? Entonces, oxitocina y vasopresina, ¿cierto? ADH. Sí, Sí, profe. Muy bien. Entonces, pilas, muchachos, miren que ustedes sí van aprendiendo muy bien y todo, pero la atención, si nos preguntan dónde son producidas, tenemos que decir exactamente dónde son producidas. Si nos preguntan a partir de dónde son liberadas, es otra cosa, porque se liberan a partir de la neurohipófisis, ¿cierto? Es Sí, diferente, es diferente. Listo, muy bien. Sigamos, muchachos. La TRH en el hipotálamo. TRH en el hipotálamo, listo. Y TSH en la adeno. Y TSH en la adeno, ¿dónde está la TSH? En la adeno, muy bien. LH también en la adenohipófisis, profe. LH en la adenohipófisis, listo. FSH también en la adenohipófisis. FSH también en la adenohipófisis. FSH también. A ver, empecé. Santiago, Verónica, María Camila y Ana María. A ver, No, profe, yo Santiago. tengo una duda, que acabaron en el hipotálamo es la ADH, TRH, pues es que no entendí eso. ¿Qué no entendiste, Ana María? Específicamente, dinos. En el hipotálamo se dan esas para ir a la neurohipófisis. Sí, señora, recuerda que tenemos cuáles son los núcleos magnocelulares del hipotálamo que producen oxitocina y vasopresina. ¿Cuáles son esos dos núcleos principales que producen la oxitocina y la vasopresina que va a viajar por los axones hasta la neurohipófisis? Los supraópticos y paraventricular. Exacto, entonces de lo supraóptico y paraventricular vamos a tener axones pues, que parten de estas neuronas y van a viajar a través de estos axones, van a viajar por el tallo hipofisario y todo, y llegan hasta la neurohipófisis. Y en la neurohipófisis lo que va a haber es como un almacenamiento temporal y luego se libera la oxitocina y la vasopresina. Entonces, eso es lo que estábamos diciendo. Y tu duda específicamente es con cuál. Que yo pensé que en el hipotálamo, pues ahí solo que iba la neurohipófisis, solo era la oxitocina y la vasopresina, no la TRH y la ADH. Ah, pues aquí tenemos, por decir algo, imagínate que aquí está el núcleo supraóptico y aquí el paraventricular, listo, y de aquí van a salir los axones que van a viajar a través del tallo infundibular y van a pasar pues a llegar hasta la neurohipófisis, listo. Pero recuerda que tenemos otros núcleos que producen otras sustancias que van a viajar a la eminencia media, ¿se acuerdan? Ah, sí, ya iban a la adenohipófisis, entendí. Y van a la adenohipófisis, ¿cierto? Listo. Entonces esto lo voy a poner para este lado para que no nos confundamos. Listo. ¿Qué más se produce en toda esta parte? Cuénteme a ver. ¿Dónde las pongo?
PRH en hipotálamo y PRL en adenohipófisis. Perfecto. Listo. Profe, GHRH en el hipotálamo. Listo. Santiago también había participado. ¿Qué nos ibas a decir, Santiago? Fuera GNRH, Generación. ¿En dónde? el hipotálamo. Muy bien. María Profe, Camila. la PRH, Perdón, María Camila y luego Verónica. María Camila. la PRH en el hipotálamo y la Ajá. GH en la hipófisis. Listo. Verónica. Profe, la CTH en la hipófisis. Muy bien. ¿Quién nos dice dónde ponemos estos dos? Esto es somatostatina y esto es dopamina. Profe, la somatostatina en el hipotálamo. La somatostatina en el hipotálamo. Muy bien. Profe, ¿y la dopamina no sería en la glándula pineal? La dopamina proviene también de algunos núcleos del hipotálamo. De la glándula pineal tendríamos la melatonina. Ah, Entonces esta dopamina los vamos a colocar aquí porque también la dopamina la obtenemos a partir del núcleo BAR4. ¿Sí? Bueno, estamos muchachos. Hicieron bien el trabajo. Recuerden, no hay producción de hormonas en la neurohipófisis. ¿Estamos muchachos? Sí, profe. Sí, perfecto. Entonces vamos a mirar de la neurohipófisis. Vamos a mirar de la neurohipófisis. Vamos a mirar lo siguiente. Entonces vamos a centrarnos un poquito más en la neurohipófisis. Voy a compartir, voy a dejarle que yo cambie acá, comparto esta otra imagen. Aquí y acá. Y lo voy a compartir con sonido para que ustedes puedan escuchar el Profe, video. Señor. disculpe, ¿usted podría devolverse a la página en que estábamos haciendo el jueguito? Ah, sí, señor, claro, Yo espérenme. le tomo una fotico. Recuerden que, de la que acabamos de hacer, Sí, el señor. ejercicio. Ok, dale, ya te lo comparto con mucho gusto. Muchachos, recuerden que ustedes tienen a disposición, ahí está Santiago, recuerden que ustedes tienen ahí la página, jueguen con ella, hagan y todo, que a uno así es como se aprende, pues si uno recuerda las cositas haciendo este tipo de actividades. ¿Sí? Sí, profe, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Bueno, chicos, entonces, miremos lo siguiente. Estaba por compartir con sonido pues la presentación que vamos a ver en este momento. Entonces, está aquí, pero se supone que debo cambiarla a presentador. Ay, espérense, perdón, viendo la presentación. Voy a cambiar un momentico acá para que me quede bien la pantalla. Voy a cerrar entonces voy a cerrar aquí, a minimizar y voy a poner aquí. Listo, comparto con sonido, incluir sonido, está. Listo, ahora sí, están viendo aquí grandecito, ¿cierto? Bueno, chicos, ¿qué es lo que tenemos aquí? Vamos a hablar específicamente, vamos a centrarnos un poquito más en la neurohipófisis, vamos a centrarnos más acá, a recordar que de los núcleos supraóptico y paraventricular, nosotros vamos a tener los axones que van a viajar hasta la neurohipófisis. Acá se almacenará temporalmente la oxitocina y la vasopresina y luego se liberarán al torrente sanguíneo. Es lo que habíamos visto. Con respecto a la oxitocina, entonces miramos que la oxitocina es un nanopéptido, funciona como hormona y neuromodulador. La oxitocina y la vasopresina son nanopéptidos ambas y se parecen estructuralmente mucho. De hecho, solamente tienen una diferencia en 2 aminoácidos, uno en la posición 8 y otro en la posición 3. Es como la diferencia que pueden tener.
Y pues esto implicaría que de pronto, pues, con respecto a su acción sobre los receptores, pudieran interactuar también en el receptor de vasopresina o en el de oxitocina, la vasopresina o la oxitocina, ¿cierto? Eso podría suceder, podría suceder. Esta oxitocina, hablando específicamente de la oxitocina, muchachos, es una hormona importante en la generación de contracciones uterinas, sobre todo en el momento del parto. Y también es importante en la eyección de la leche. Eyectar es que permite esa salida, o sea, permite que salga la leche de la mama para que pueda llegar, pues, a través de la succión, pues, al niño, ¿cierto? El niño succiona, estimula la oxitocina para que genere la eyección de la leche. Pero la oxitocina también tiene un efecto sobre el sistema inmune y sobre el cerebro. Se ha descrito que sobre el cerebro tiene, pues, permite que se genere una mayor fortalecimiento de los lazos sociales y de los afectos entre especie e interespecie. Ahorita vamos a ver un poquito más de eso. La oxitocina, como es un nanopéptido, pues obviamente va a tener una producción muy similar a lo que habíamos visto de la síntesis de hormonas, hormonas peptídicas, ¿cierto? De las hormonas que habíamos visto, pues que se secretan bajo estas características, donde vamos a tener una síntesis en el retículo endoplasmático rugoso, donde nosotros vamos a tener allí una pre o una prohormona. Luego vamos a tener posiblemente o no, dependiendo de lo que tengamos, si tenemos una pre o prohormona, pues vamos a tener la pérdida de la parte pre para que se conforme como prohormona, y si es una prohormona, pues en esta parte tendremos la pérdida a través de todo este proceso del empaquetamiento, a través del aparato de Golgi y la maduración, pues, de estas vesículas de secreción. Vamos a ver que se pierde esta parte que es como la característica de prohormona para que se convierta en hormona, ya se almacene para que luego sea secretada. Esta es una estructura, pues, tridimensional de lo que sería la oxitocina, y los receptores de oxitocina los vamos a encontrar como OXTR, así los vamos a encontrar. ¿Qué les voy a mostrar a continuación? Les voy a mostrar lo siguiente. Tenemos que la síntesis de la oxitocina se ve, pues, estimulada por la estimulación táctil del cuello uterino y de los pezones. Por ejemplo, en el parto, el peso que hace el feto y la presión que hace el feto para poder salir de la cavidad uterina hace un estímulo táctil para que se aumente esa actividad de la oxitocina sobre todo lo que sería el útero, por aumentar sus contracciones. Con respecto a los pezones, vimos que los estímulos de succión que ejerce el bebé va a generar entonces el estímulo en la producción de esta oxitocina para que se aumente esa liberación de esa leche a partir de la glándula mamaria. Por ejemplo, en una persona que esté en un posparto y de pronto nosotros vemos que no está haciendo como buena contracción del útero, ustedes ven que la persona está como con una hemorragia intensa, ustedes ven que allá en el servicio le aplicarán más oxitocina tratando de ayudar a que también eso genere cierta contracción sobre ese útero para que deje de sangrar, por ejemplo, que es otra forma, pues, de nosotros hacer uso de esa oxitocina. Y en cualquier hemorragia intensa o lo que sea, se liberará tanto oxitocina como vasopresina. En el estrés del parto ya vimos que se libera oxitocina, los niveles aumentados de estrógenos también estimulan la liberación de oxitocina. Puede haber estímulos a través de dopamina, de acetilcolina para liberación de oxitocina. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, el estímulo táctil del cuello uterino o el estímulo táctil por la succión sobre los pezones, vamos a ver que va a haber unas vías de señalización que viajarán a través del haz espinotalámico
y ese haz luego va a tener un relevo en el tronco encefálico y de ahí va a pasar a los núcleos supraóptico y paraventricular, donde estimulará la síntesis de la oxitocina. Esa oxitocina finalmente, ¿qué va a hacer? Que se aumente esa contracción del útero, entonces nos ayuda en el parto, que se aumente la eyección láctea, es decir, que salga la leche de la glándula mamaria. También la oxitocina pues favorece pues la secreción de ACTH y prolactina, y lo que hablábamos, se estimulan las conductas maternas tanto en animales como en humanos, se estimula los lazos sociales. Esto hace pues que se hable de la oxitocina como la hormona del amor, porque está fomentando esa interacción social. Entonces, les voy a presentar 2 videos. Pensaba ponerlo acá, pero creo que se ven, de pronto se ven muy pequeñitos. Ya ustedes, permítanme un segundo, creo que sí. Los voy a poner más grandecito. Para que lo vean. Permítanme acá, voy a ponerlo aquí. Espérenme un momento, por favor, yo veo acá algo importante. Bueno, chicos, entonces estaba acá buscando los videos para mostrárselos a ustedes. Un poquito más grandes, porque ahí se ven como muy pequeñitos. No sé por qué no me están aquí donde los tenía yo separados. Bueno, chicos, creo que les va a tocar ver los pequeñitos porque los tenía separados acá y no sé por qué no los veo. Ya se los voy a poner, de todas maneras. Para que los vean así, aunque sea pequeñitos. Voy a poner este primero. Perdón. Compartir con sonido. De igual manera. Profe, yo tengo una pregunta. Dime. Alguna vez leí que la secreción de oxitocina estaba relacionada también con la eyaculación en el hombre. Pero no me queda muy clara la relación fisiológica. Es por esos, es por estos ejes. Bueno, y acuérdate que la oxitocina lo que está haciendo es como esa contracción eso está en relación también, uno con las vías de señalización que están también interactuando, digámoslo así, interactuando con el momento pues de la erección, y interactúa también al parecer pues en general pues como en facilitar esa turgencia que estaría pues generándose también allá a nivel pues como de todos estos cuerpos cavernosos y demás. Pero también tiene, pues no actúa solo, recuerde que también está ahí en acción con el sistema nervioso simpático, ¿cierto? Y parasimpático. Entonces tenemos esa interacción, no solo pues estoy hablando del sistema nervioso autónomo, vasopresina, oxitocina, que estarían pues como involucrados en todos estos procesos. Acá, por ejemplo, no vamos a explicar exactamente cómo es que se da el proceso, pero sí vamos a conocer de qué es lo que se sucede. Ya ustedes, cuando estén de pronto viendo más exactamente
en aparato reproductor masculino y asocien también con lo que estamos viendo de estos efectos desde la parte endocrina, también lo pueden pues dilucidar más, pero pues para efectos de nosotros pues iniciar acá con la, perdón, este es acá. Para efectos pues de lo que vamos a ver pues como cuáles son esos grandes efectos que puede producir y dentro de esos pues también está el que estás describiendo. Entonces voy a poner acá para que miremos pues los grandes efectos y voy a permitirles pues para que miren pues la interacción que tiene en varias áreas y pues si es del caso buscaremos lo que está preguntando, no sé si es Santiago, pues para que ya él resuelva su duda. No es Emanuel. Ay, Emanuel, perdón. Tranquila. Profe, si el video tiene audio no se escucha. No sé si soy yo nada más. No lo están escuchando. No. Ay, pero yo lo compartí con sonido, muchachos. Sonido otra vez. Sonido. Aquí está sonido. Incluir el sonido del equipo. Vuelve y juega. Voy a volverlo a poner desde el principio. Me dicen si lo escuchan. La oxitocina y sus efectos. Sí, ahora sí. La oxitocina Ok. es una hormona producida por el hipotálamo y secretada por la glándula pituitaria. Una estructura de tamaño de un guisante en la base del cerebro. La oxitocina también es llamada como la hormona de la felicidad o la hormona del amor, ya que se activa para dar paso a una amplia variedad de efectos físicos y psicológicos relacionados con los sentimientos de cariño, confianza, fidelidad, bienestar e incluso calma. Suele liberarse en los momentos en que hacemos deporte, jugamos, bailamos, cantamos, besamos o damos un abrazo, entre otros. La oxitocina en las mujeres. La oxitocina es una hormona particularmente importante para las mujeres. Juega un papel muy significativo en el proceso del parto. Esta hormona provoca las contracciones uterinas durante el parto y ayuda a que el útero se recupere después del mismo. Cuando un bebé succiona el pecho de su madre, la estimulación provoca una liberación de oxitocina, la cual, a su vez, ordena al cuerpo que produzca leche para el bebé. La oxitocina también promueve el vínculo entre madre e hijo. Los estudios de laboratorio demuestran que las ratas hembra no encuentran interés en los cachorros cuando todavía son vírgenes. Pero una vez que dan a luz, el cerebro se transforma y entonces se encuentran los cachorros irresistibles. Y hallazgos similares se observan en los seres humanos. Un estudio de 2007, publicado en la revista Psychological Science, se observó que cuanto mayores eran los niveles de oxitocina en la madre durante el primer trimestre del embarazo, más probable era que se involucraran en conductas de unión, tales como cantar o bañar a su bebé. La oxitocina en los hombres. En los hombres, como en las mujeres, la oxitocina facilita la unión emocional y el vínculo afectivo. En un experimento realizado en el año 2012, en el que se administró oxitocina mediante un aerosol nasal a padres de niños de 5 meses de edad, se pudo observar que jugaron durante más tiempo que aquellos papás que no recibieron la hormona. Otro estudio encontró que los hombres con pareja estable, si se les administraba oxitocina en aerosol, se mostraban menos interesados por otras mujeres atractivas que los hombres que no recibieron ninguna oxitocina. En los hombres solteros no vieron ningún efecto significativo de la hormona, lo que sugiere que la oxitocina puede funcionar como un refuerzo de la fidelidad. En otro estudio, se les dio a los participantes una dosis de oxitocina y se les pidió que escribieran acerca de sus madres. Los que tenían relaciones seguras describieron que tenían una relación muy positiva con sus madres, más que antes de tomar la dosis hormonal. Los que tenían relaciones problemáticas, en cambio, describieron la relación con sus madres de forma más negativa que al principio. Así pues, vemos que la hormona puede ayudar en la formación de la memoria social, de acuerdo con los investigadores del estudio,
por lo que la oxitocina parece fortalecer o intensificar las asociaciones ya existentes, ya sean buenas o malas. Según los investigadores, lo que está haciendo la oxitocina en el cerebro es que la información social se muestre como más relevante. Se conectan áreas del cerebro implicadas en el procesamiento de la información social, ya sean lugares, caras, sonidos u olores, lo cual ayuda a vincular esas zonas para el sistema de recompensa del cerebro. Problemas en la producción de oxitocina. A veces, los niveles de oxitocina pueden estar más altos y otras más bajos, pero la investigación todavía no ha encontrado ninguna explicación sobre estas diferencias. Los hombres con altos niveles de oxitocina a veces desarrollan hiperplasia benigna de próstata o la ampliación de la glándula prostática. Esta condición puede causar problemas urinarios. En mujeres, la falta de suficiente oxitocina puede hacer que la lactancia sea difícil. Por otro lado, algunas personas con autismo o con trastornos del espectro autista tienen bajos niveles de oxitocina. Los niveles de oxitocina bajos también se han relacionado con trastornos de depresión, pero el uso de oxitocina para tratar estas condiciones todavía no ha sido suficientemente estudiada. Esperamos que este vídeo te haya gustado y te sirva de ayuda. Hasta pronto. Bueno, aquí muchachos, lo que estábamos viendo pues era lo que nos estaba comentando en humanos, pero esto también ocurre interespecie, ¿sí? Este fortalecimiento de esos lazos sociales que hablaban también ocurre interespecie. Entonces, pues yo les voy a colocar para que miremos esta parte interespecie en este otro video. Entonces, voy a ponerlo aquí para que lo vean. 8, 22. Y ha generado en cada uno otra capacidad única. La habilidad de mejorar las vidas de los que más lo necesitan. Este centro médico en los Estados Unidos explora un programa de salud poco común. Estas mascotas les brindan a los pacientes una dosis especial de bienestar mientras luchan por sus vidas. Katie y Eleanor sufren de leucemia. Desde hace 10 meses reciben tratamiento en la unidad de oncología pediátrica. Solo algunas visitas pueden acceder a este sector. Y para proteger el frágil sistema inmune de los pacientes, los perros deben entrar limpios antes de sus rondas. Buenos días. Eso es. ¿Le das una golosina? Este proyecto es parte del primer estudio de este tipo para evaluar el efecto que los perros pueden tener sobre el dolor y el estrés de los niños hospitalizados. Toma, dásela. Come. El perro parece tener un efecto positivo en todo el sector. ¿Puede sentarse de este lado? Cuando un niño tiene cáncer hay muchas cosas que cuidar y su estado de ánimo es parte de eso. Por eso es un alivio cuando no debo preocuparme tanto por ellas. Cuando algo las hace sonreír y se sienten bien, es una preocupación menos para todos. Winnie verá a un paciente que nunca ha conocido a un perro médico. Hola, ¿quieres ver a Winnie? Drew tiene 4 años. Hay que ayudarla. ¡Qué bien! Winnie dice gracias. ¿Quieres que dé una vuelta? Winnie, da una vuelta. Winnie, da una vuelta. ¿Te hizo cosquillas? Mientras Drew está con ella, su nivel de ansiedad disminuye. ¡Eso es! Los estudios demuestran que acariciar a un perro baja la presión arterial y reduce la hormona del estrés, el cortisol, tanto en humanos como en perros. Hola, Winnie. Bien, va a bailar, ¿listo? Baila. Lo hace bien, ¿no? Los doctores creen que los perros como Winnie hacen una gran diferencia. Buena chica. Desde mi punto de vista, si hay algo que ayuda al paciente a sentirse más tranquilo y que al mismo tiempo no tiene efectos adversos, es un gran beneficio para todos.
Incluso pasar tiempo con un perro estimula la liberación de hormonas como la serotonina, que ayuda a mejorar nuestro ánimo. Por eso, cuando un perro como Tucker se acerca, nos sentimos más felices y relajados. ¿Tienes una visita? Hola, Tucker. Oh, sí. Eres un buen chico. Hace poco, John fue diagnosticado con cáncer y lleva 3 horas de su primer tratamiento. Una visita como esta ayuda mucho a liberar el estrés porque puedo concentrarme en el perro, en algo que no sea todas las preguntas que tienes sobre el tratamiento y sobre lo que pasará o cómo pasó. Todas esas cosas quedan de lado y puedes tocar a otro ser vivo que no trae puestos guantes. Ese contacto es muy importante. Las investigaciones demuestran que además de ayudar a los pacientes, los perros también se sienten mejor y contribuyen al bienestar de los familiares y los empleados del hospital. Los perros parecen tener la habilidad especial de saber cuando alguien necesita ayuda. He visto cómo identifican a alguien de nuestro equipo que tiene un mal día. Es como si supieran dónde los necesitan y hacen todo lo posible por ayudar. Como doctores, asistentes de estudios, acompañantes o compañeros de casa, los perros se adaptaron perfectamente a nuestro mundo. Bueno, por este pedacito y en este otro, pues también tengo información interesante para la oxitocina. Acá. Y la ciencia empieza a descubrir el increíble motivo de por qué lo hacemos. ¿En verdad creamos un lazo con los perros? En un nivel químico. O sea, ellos están hablando ahí en un nivel químico. En un nivel químico. ¿Cierto? Vamos a ver por qué dicen eso. De aquí. Esto está pasando en unos estudios en Japón. Entonces lo que vamos a ver aquí es en Japón qué está pasando. Pueden haber tumores hipotalámicos que aumenten la producción de oxitocina. Pues mira, pueden haber tumores, pues que es muy raro, afortunadamente eso es muy raro. Pues estoy hablando de tumores en general de hipotálamo. Afortunadamente son raros. A ver, aquí. 17, por aquí. Afortunadamente son situaciones, pues, gracias a Dios, muy extrañas y raras. Pues, hablando en general de lo que sean tumores en hipotálamo. Entonces, pues, lo que uno más encuentra es, por ejemplo, un craneofaringiomas o algo así, pero pues son más bien raros. De hecho, para hablar pues como de tumores hipotalámicos productores solo de oxitocina, pues no te voy a decir que no existan, porque biológicamente usted no puede decir a nada que no, porque hay probabilidad de que algún ser humano pues tenga alguna variación y pueda presentarlo, pero pues realmente no son muy frecuentes y de hecho pues no se describen pues como muchos de ellos porque casi no se presentan. Y eso pues digo yo que es una ventaja, pues porque uno tener un problema tan central y tan inicial que interviene pues en los ejes endocrinos, ya sea para neurohipófisis o para hipófisis, pues siempre es algo muy complejo. Es algo muy complejo, pues porque imagínense
las dificultades pues para la persona y los cuidados pues para poder tratar de mantener regulada. Voy a poner acá para que continúen con esta parte. Ay, perdón. Se me fue. 1703. Aquí está. Aquí en el experimento de los japoneses. Una chaqueta y un suéter. Al igual que muchas mujeres profesionales de Tokio, Toshiko debió tomar una decisión difícil. ティンカーベルは子供の代わりでもありますけれども、嫌なことっていうのはまず少ない。子供の場合はいろいろ嫌なこともいっぱいあるとは思うんですけども、犬の場合はあまり嫌なことがなくて。Hola. Hola. Con Tinkerbell, bien, Toshiko completó su familia y alcanzó una carrera exitosa como cirujana oftalmóloga. ¿Qué tal tu día? Agotador. 子供のように可愛がって楽しい時間を家で過ごすことができます。ティンカーベルは私にとって心のパートナーです。Y Toshiko no es la única. Muchas mujeres eligieron tener un hijo de 4 patas en vez de la versión de 2. Eso explica en parte el aumento de perros en Japón. Es una tendencia que igual se ve en los Estados Unidos y que podría revelarnos el futuro. La pregunta es, ¿cómo hicieron para hechizarnos de tal modo? Un equipo de científicos de la Universidad Asabu en Japón podría tener la respuesta. それはおそらく特に動物と特に犬と人の関係に、有効に作用しているというのはかなり新しい試験だというふうに思っています。En nuestros momentos más íntimos, liberamos una poderosa hormona llamada oxitocina, que ayuda a crear un vínculo. Los científicos de Asabu se preguntaron si el lazo con nuestros perros podría desencadenar el mismo proceso. Tomaron cientos de muestras de hormonas de personas y de sus perros, luego de pasar tiempo juntos. Y descubrieron algo extraordinario. ですので、まずは、よく見る、という行動が飼い主さんの尿中オキシトシンを上昇させて。Cuando una madre mira a su bebé a los ojos, su cerebro libera oxitocina, la llamada hormona del amor. Al llegar al flujo sanguíneo, provoca el comportamiento materno, que a la vez libera más oxitocina y aumenta este comportamiento. Se crea un círculo de bienestar y amor que nos acerca incluso más a nuestros bebés. Pero ahora la ciencia demostró que el mismo proceso se da cuando miras a los ojos a tu perro. Es la primera vez que se descubre que un animal desencadene una reacción como esta en nosotros. Así que al ver a los ojos de un cachorro, el lazo que sentimos es químico. Nosotros y nuestros perros sentimos amor, amor verdadero. Hace más de 33,000 años, los perros dejaron de ser salvajes para ser nuestros amigos. Pero su mayor logro evolutivo fue conseguir el amor de otra especie. Nosotros. No sirve de nada intentar resistirnos, al igual que Marlo y Melombe, Toshiko y Tinkerbell, y Brad y Moki, amamos a nuestros perros. Juntos recorrimos un camino maravilloso, uno que apenas comienza. Bueno, chicos, entonces aquí estamos viendo que pues no solamente ocurre en los humanos, sino que pues miren que ocurre en otras especies. Entonces estamos hablando de que es una interacción interespecie. Entonces, importante tener en cuenta que se fomentan esos lazos
sociales, con los amigos, haciendo las actividades, también se incrementa esa oxitocina haciendo esas actividades lúdicas que usted disfruta, jugar, le permite tener más confianza también en el otro y pues se le conoce como la oxitocina, pues a la oxitocina como la hormona del amor y a la vasopresina como la de la fidelidad. Pues se tienen sprays de oxitocina, pero no tanto de vasopresina, que es de fidelidad, que ahí ustedes veían que decían que esa aplicación intranasal de oxitocina en las parejas pues observaban que, sobre todo en el caso de los hombres, disminuía pues como la observación de otras mujeres pues igual o más atractivas con la pareja que tenían y tenían a estar más pues con esta pareja. Entonces pues ahí están pues estos procesos experimentales con la oxitocina y recuerde que con la vasopresina hablamos de la fidelidad, o sea que me imagino que en un futuro muy, ojalá no muy lejano, tengamos de pronto de este tipo de tratamientos para terapias de pronto de pareja, en fin, que ayude pues como a mejorar ciertas circunstancias y pues que ojalá funcionen. Otro llamado de atención es, miren que el amor verdadero del que ya estaba hablando la locutora, pues la que estaba hablando aquí en el programa, que lo describía como ese amor que se describe entre la madre y el hijo o entre la mascota y su dueño, es una situación que como humanos nos llama pues a que hay que cultivar el tener unos mejores lazos sociales y poder cultivar mejor las interacciones entre los humanos, ¿cierto? Para disminuir de pronto el maltrato y la violencia a los niños o a otras personas. Entonces pues ahí nos están haciendo el llamado. No sé si ustedes habían visto cómo se puede generar estas interacciones interespecie mediadas por hormonas. ¿Lo habían visto antes? Yo no, profe. Ah, ok, o sea que esto es interesante pues porque le puede servir pues como algo para mirar también la función de la hormona, no simplemente pues para la contracción uterina, la eyección láctea, sino también para mejorar esas conductas maternas y las relaciones sociales en los humanos y en otras especies. Pues no solamente es con los perros, esto pasa con los gaticos, con los caballitos, o sea, con otras especies animales. Con respecto a la vasopresina, muchachos, entonces tenemos que, ya vimos que es un nanopéptido también, esta vasopresina, y vimos también pues que se genera pues de forma similar a como se hace para la oxitocina. Tenemos que esa vasopresina, la función principal de ella es retener agua, o sea, su función es retener el agua y regular la osmolalidad del plasma, o sea, regular la concentración de solutos que nosotros vamos a tener en el plasma. En este proceso de regulación primario de la osmolalidad también participa el mecanismo de la sed. Tenemos también una participación de la renina-angiotensina-aldosterona con respecto a la regulación de la presión y volumen sanguíneos, ¿sí? Entonces aquí en esta parte pues nos vamos a centrar sobre todo en lo que es la vasopresina. En condiciones normales, sin que tengamos pérdida de sangre, lo que va a generar ese control en la producción o en la liberación pues o en la secreción, perdón, de esta vasopresina va a ser el efecto pues de los osmorreceptores, que ellos van a poder sensar esa concentración de solutos. Entonces van a ser ellos los que van a funcionar normalmente para controlar la secreción de vasopresina. En otras circunstancias donde tengamos mucha pérdida de sangre, esa pérdida de sangre me estimulará el que yo produzca la vasopresina. Acá tenemos como un resumencito. En este resumen tenemos que está aquí. Tenemos que
el vómito, la diarrea o que tenga un aumento exagerado de la diuresis o que tenga una exudación excesiva, o sea, cualquiera de estas que me llegue a hacer que me cambie la concentración de los solutos en mi sangre porque me estoy deshidratando, porque tuve vómito, porque tuve diarrea, ¿cierto? Porque estoy con una diuresis excesiva, etcétera. Cualquiera de esos va a hacer que entonces vaya a haber un cambio de la osmolalidad plasmática, de que se aumente la osmolalidad plasmática. Entonces ese aumento de la osmolalidad plasmática, que puede ser un cambio mínimo pues de 1 al 2%, va a hacer que se activen, hablo pues mínimos en relación a lo que vamos a ver ahora posteriormente, son pues valores menores a lo que veremos acá posteriormente, va a hacer que en la parte anterior del hipotálamo los osmorreceptores sensen que hay un aumento del soluto en sangre, ¿cierto? Está más concentrada la sangre. Entonces en ese momento va a haber unos estímulos por vías colinérgicas hacia el hipotálamo, al núcleo supraóptico y paraventricular, que eso va a generar que se secrete vasopresina, para que la vasopresina retenga agua y otra vez vuelva y diluya la sangre. Pero si realmente lo que me pasó fue que tuve una pérdida de sangre considerable, de un 10 a un 15%, lo que sucede es que los vasoreceptores, que son los que están sensando la presión sanguínea sobre los vasos sanguíneos, van a generar una señalización a través pues, de vías simpáticas, las vías aferencias simpáticas, y va a tener también interacción a través de los nervios de noveno y décimo par. Esto va a generar una información que va a llegar al bulbo raquídeo y de allí van a haber entonces otras fibras que van hacia el núcleo supraóptico y paraventricular. ¿Para qué? Para que produzca la vasopresina. Entonces tenemos que, pues por la pérdida de volumen se disminuye la presión que se ejerce sobre los vasos sanguíneos y eso pues va a generar un estímulo para que se produzca más vasopresina. Vamos a tener varios receptores de presión pues alta en el arco aórtico, en el seno carotidio y de presión baja en la aurícula izquierda. Entonces es lo que estaríamos observando. La vasopresina, señora. Pero entonces, cuando por ejemplo uno, digamos, de los genes tiende a tener mucha vasopresina, a generarla, ahí es cuando se daría como tal una hipertensión y más que todo cuando es como hereditaria, porque se tiene como a tender a generar mucha vasopresina. Pues la hipertensión endocrina tiene varios participantes. Pues si por alguna razón tienes una producción inadecuada de vasopresina, también vas a tener un efecto sobre el músculo liso vascular que va a generar mayor pues, vasoconstricción. Eso te podría generar también pues, sumarte a la hipertensión. Fuera de que pues por la retención del líquido también estás aumentando la presión que se genera sobre los vasos sanguíneos, ¿cierto? Entonces vasoconstricción más aumento del volumen. Eso te puede ayudar a un aumento pues de la presión arterial y pues esto podría ser, por ejemplo, que tuviéramos una neoplasia en pulmón que produjera hormona antidiurética, pues que fuera en exceso, pues que lo estuviera produciendo y que llevara de alguna manera pues a que hubiera en esos cambios, pues eso es como un ejemplo. Pero no solamente estaría involucrada solo este eje, tendríamos que tener en cuenta renina, angiotensina, aldosterona, tendríamos que tener en cuenta que si de pronto tenemos el eje del cortisol también participa, entonces mírenme que hay varios ejes involucrados en esos procesos de hipertensión relacionados con hipertensión endocrina. Y otra pregunta, cuando por ejemplo hablamos de esos cambios en la osmolalidad plasmática, también podríamos hablar de lo de pues el mecanismo de control de retroalimentación negativa cuando se hace como un censo de estos iones. Aquí estamos viendo que lo que estaríamos diciendo es,
si se aumenta o se disminuye esa concentración en este caso, pues, del sodio, ¿cierto? Que estaría pues uno de los que se estaría sensando, pues, por estos hormoreceptores. Ahí es donde, pues, tendríamos, pues, como el aumento o la disminución en la producción de esa vasopresina. Por eso dice que si, por ejemplo, nosotros estamos en un estado pues normal, donde no tenemos ningún cambio pues fisiológico, pues no estamos ni trotando al mediodía en pleno sol y usted no lleva un tarrito de agua para estar tomando y está sudando, ya lleva más de hora y media en esa función. Entonces lo más probable es que en ese momento la osmolaridad suya en el plasma tiende a aumentar porque está sudando mucho y está gastando pues agua, ¿cierto? Entonces, ahí en ese caso puede que varíe esa osmolalidad, se concentre un poquito esa cantidad de solutos en su sangre y eso lleve pues a que haya ese cambio de osmolaridad que haga que se active pues, esta acción de los hormoreceptores y que haga que usted produzca su vasopresina, ¿cierto? ¿Que para qué? Para que entonces pueda retener agua y pueda pues tratar de mantener el equilibrio. Podríamos encontrar esa situación. Y pues acá hay una anotación que no le dije anteriormente y que no se nos vaya a olvidar, y es que, por ejemplo, la angiotensina 2 favorece o aumenta pues la sensibilidad de los osmoreceptores en la detección de estos cambios de la concentración de los solutos, de la parte de los iones, para que hablemos específicamente, pues aquí, digamos, iones como el sodio, por ejemplo, en sangre. Entonces, mire que aquí está otro por allá, renina, angiotensina, aldosterona, que también se activa en momentos donde tenemos un estrés agudo, también estaría actuando. Entonces, míreme que ellos también, estos ejes endocrinos también se refuerzan para poder tener la producción, pues, en los momentos agudos de estrés, de esta vasopresina y puedan retener los líquidos que necesita para mantener la concentración pues, que se requiere normal de esos solutos en sangre. Otra cosa es pues si perdemos volumen por un accidente y perdemos sangre, pues porque ahí se disminuye la presión sobre esos vasos sanguíneos y eso también genera el estímulo para la producción de la vasopresina. Mire que también la vasopresina estaría favoreciendo la acción del eje corticotropo, porque facilita la liberación de la ACTH y obviamente de cortisol. Entonces también estaría reforzando la respuesta aguda en un momento de estrés a través del eje del cortisol. Santiago. Profe, disculpe, ¿usted me podría explicar, por favor, esas dos diferencias de los barroreceptores aferentes simpáticos y la región anterior? ¿Ellos tienen una participación distinta dependiendo de lo que se esté necesitando o van de la mano? Pues miren, ellos siempre están ejerciendo su función. ¿Por qué? Porque estos barroreceptores están percibiendo, ¿cierto? Están generando pues señalizaciones de información porque está la presión del volumen sobre el vaso sanguíneo. Ellos lo que están percibiendo es esa presión del volumen de la sangre sobre el vaso sanguíneo. ¿Sí? Mientras que en la parte ya de los osmoreceptores, lo que están sensando es la concentración de solutos en sangre. Están viendo cómo está la osmolalidad del plasma. Entonces, ellos están trabajando, porque todo esto se está ocurriendo dinámicamente en nuestro cuerpo. Todo esto se está sensando en cada momento. En cada momento nosotros estamos teniendo esos datos de esos censos. Entonces, lo que está pasando es que para que disminuya esa presión del líquido, ¿cierto? Del líquido vascular, pues que está intravascular sobre ese vaso, pues tengo que perder más o menos un 15% del volumen sanguíneo. Lo que va a ocurrir, pues eso ocurre probablemente en un accidente o en una cirugía mayor, ¿cierto? Pero pues eso no es del día a día que tenemos.
el cambio de la concentración de nuestra osmolalidad, porque tomamos menos líquido, hacemos más ejercicio, o porque de pronto estamos de malas y entonces tenemos vómito y diarrea, entonces estamos deshidratándonos. Entonces lo que está buscando a través de poder sensar estos osmorreceptores, cómo están esas concentraciones de soluto en nuestra sangre, pues es lo que está favoreciendo en momentos donde no tengamos pues una situación como estas, está entonces sensando cómo está esa concentración de solutos en nuestra sangre y por consiguiente pues hará la activación o no de el núcleo supraóptico y paraventricular para que produzca la vasopresina. Pero estamos haciendo esta función, se está llevando simultáneamente, o sea, siempre estamos teniendo. Lo que pasa es que para que estos vasoreceptores induzcan pues estimulen esa producción de vasopresina, se requiere que perdas más o menos el 15% de tu volumen plasmático o de tu presión arterial. Esto es un cambio grande. Por eso le digo yo, en una cirugía, una hemorragia en un accidente, etc. Pero con cambios del 1 al 2% de la osmolalidad del plasma, ahí sí vas a tener que se va a estar a través de los osmorreceptores produciendo los estímulos para que se dé la síntesis a nivel del núcleo supraóptico y paraventricular y pues la liberación de la vasopresina en la neurohipófisis. Entonces no sé si con eso quedamos como claros de que esto ocurre simultáneamente, porque todo lo que nosotros estamos viendo, todo ocurre siempre simultáneamente, solo que pues para yo perder todo este volumen o que mi presión arterial baje de esta manera, pues son cambios grandes. Lo que yo estoy sensando principalmente estos cambios. ¿Sí? A través de los osmorreceptores. De nada. Una pregunta así a manera de curiosidad, y qué pena, profe. En esos vasoreceptores aferentes simpáticos, ahí no actuaría el nervio vago que está en la columna cervical. Aquí está por ejemplo, el vago y el glosofaringio, están el 9 y el 10. Ah, ok. O sea que una persona que tiene hipertensión, que está en una crisis, uno no le podría hacer, bueno, el masaje ahí en el nervio, y eso ayudaría como a estimular la vasopresina, la liberación, o qué. Usted podría estimular, no, podrías estimular al nervio vago y eso pues, acuérdate pues que esa estimulación te disminuye frecuencia cardíaca, te disminuye presión arterial y si no estás atento pues le puede dar un síncope a la persona, ¿cierto? Y no es solamente está relacionado con esta parte de los vasoreceptores, sino que ahí pues juegan muchos otros aspectos a considerar, porque ahí también tiene mucho que ver todo el efecto pues de toda la parte del sistema nervioso autónomo y el efecto pues de estas acciones por vías también colinérgicas para estimular pues no solamente la acción de la vasopresina, que si de pronto la persona, ten en cuenta, si la persona lo que tiene es un problema de presión arterial elevada, lo que tenemos es que puede ser porque tenga un aumento del volumen circulante, ¿cierto? O un aumento de la vasoconstricción. Cuando tú estás haciendo el masaje carotidio, lo que estás es estimulando el efecto parasimpático sobre el sistema. ¿Para qué? Para que se disminuya presión arterial y frecuencia cardíaca. ¿Sí? Entonces lo que estás buscando es eso. Ya esta acción es otra, o sea, esto está llevando a otras vías que lo que te están conduciendo es ¿a qué? A que aumentes la vasopresina, en este caso si es porque disminuyó la presión arterial, ¿cierto? Disminuyó la presión arterial, estoy haciendo esta vía que tú estás comentando, es porque necesito aumentar volumen intravascular y presión arterial. Entonces mírame que esto está buscando es eso, aumento del volumen intravascular y aumento de presión arterial.
Mientras que en el otro lo que estás es buscando que por el masaje carotidio tengas un efecto más del sistema nervioso parasimpático, donde disminuyas presión, o sea, disminuyas vasoconstricción, presión también, y disminuyas frecuencia cardíaca. Ah, ok, profe. Ah, sí, se me olvidó mencionar eso, o sea que lo que haría es inhibirlo, ¿cierto? Lo que Con la está aquí, pregunta. aquí este no estaría, pues no estaría pues como esta vasopresina, en ese caso no estaría pues ejerciendo su mayor actividad, porque antes lo que estamos es bregando a ver cómo disminuimos el volumen intravascular y disminuimos la vasoconstricción, para que se disminuya el exceso de presión arterial. Ah, ok. Entonces ese masaje no se podría hacer en esos casos, ¿o no? Pues me estás hablando de un aumento de frecuencia cardíaca, por ejemplo, Pues para pues sí te aumentarla, no podría. para disminuirla, sino para aumentarla. O sea que hay pérdida de volumen sanguíneo. Ya sería en ese No, caso. no, porque ahí los varoreceptores estarían generando activación de otras vías que están conduciendo a que el núcleo supraóptico y paraventricular produzcan vasopresina, precisamente para que retengas agua y logres aumentar el volumen intravascular, y para que aumentes la vasopresión, vasoconstricción, y entonces ayudes también a que se aumente presión arterial, que eso es lo que vamos a ver aquí a continuación, que es lo que estamos hablando acá, que tenemos que la vasopresina en el riñón a través de los receptores B2 va a ¿qué? A favorecer la retención del agua, o sea, va a capturar agua. Entonces, al capturar agua va a aumentar el volumen, pues el volumen plasmático, el volumen intravascular. Al aumentar el volumen intravascular, pues también va a aumentar la presión que el líquido ejerce sobre los vasos, ¿cierto? Entonces aumenta presión. Y fuera de eso, la vasopresina pues también tendrá acción a través de los receptores B1 en el músculo liso vascular, y es para que genere vasoconstricción. Entonces, por ambas vías estaríamos tratando de aumentar el volumen intravascular y la presión arterial. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo la vasopresina? La vasopresina está aumentando la absorción del agua, aumenta esa retención de agua, para que, a nivel renal, para que entonces se diluya el plasma y se concentre la orina. Entonces, captura el agua, y al capturar el agua lo que hace es que concentra la orina. Entonces, mientras la vasopresina lo que hace es concentrar la orina, está diluyendo el plasma. ¿Sí? Y además, pues también hay un efecto sobre los receptores B1 que va a generar vasoconstricción, aumento de presión en esos vasos. Además, aquí la vasopresina también vimos que se le llama la hormona de la fidelidad, también participa en procesos de memoria, de búsqueda de información. Entonces, pues vemos que también tiene otros efectos que no son necesariamente estos que estamos describiendo acá. Sí, pues esto sería el efecto que estaría haciendo pues en forma pues como gráfica grande. Vimos qué factores podían favorecer el que aumentáramos la secreción de la vasopresina. Pero también nosotros podemos ver que hay unos momentos pues donde se da una inhibición en la secreción de esa vasopresina. Por ejemplo, los que hayan tomado cerveza o cualquier bebida con alcohol, se han notado que cuando uno toma estas bebidas con alcohol, lo que se genera es un aumento de la diuresis. Usted entra más veces al baño. ¿No se han fijado en eso? Que entran más veces al baño. Sí, Sí, profe. profe. Ok, más veces. Aumenta la... Disculpe, profe. No, siga. No, yo iba a decir que a las personas que tienen cálculos renales o que necesitan orinar mucho, les mandan a tomar cerveza. Para aumentar la diuresis, porque ¿qué? Inhiben la acción de la vasopresina, disminuyen la acción de la vasopresina, disminuyen la secreción de la vasopresina.
Entonces, al disminuir la secreción y la acción de la vasopresina, pues porque la disminuyen, va a ¿qué? Aumentar la salida de una orina más diluida, porque no está absorbiendo el agua y no que le está dejando pasar. Entonces, claro, va a tener una orina más diluida, va a orinar más, y eso le va a favorecer de pronto para que mueva pues ese cal. Entonces, tengamos en cuenta que pues eso es en caso de bebidas alcohólicas. Por ejemplo, el péptido natriurético atrial, que es producido por nuestro corazón, como un sistema también como de tratar de controlar el exceso, pues como de volumen circulante, hace que se inhiba la vasopresina para que no retenga más agua y no aumente más el volumen en sangre, pues a raíz de esta absorción de agua. Entonces, lo que hace es disminuir la vasopresina para que disminuya la absorción renal de agua. Entonces, pues estamos pues observando que esto pasa. Los glucocorticoides en exceso también podrían disminuir la actividad de la vasopresina y también aumentar la diuresis. Entonces, ahí tenemos pues como situaciones que me estimulan o que me podrían estar inhibiendo la acción de esa vasopresina. Entonces, pues, para que no se nos vaya como a dejar solamente pues en un esquema tan sencillo, aquí les traigo pues el esquema donde vemos a las células principales en los conductos colectores. Esto es una célula, estamos sacando como un aumento. Entonces, en esta célula tenemos que la vasopresina va a interactuar con el receptor B2. Y en esa interacción, pues finalmente lo que vamos a tener es al AMP cíclico que va a favorecer la translocación de la acuaporina A2. Esa acuaporina A2 lo que va a hacer es formar como un canal que van a permitir, estos canales van a permitir que el agua pueda retenerse. Entonces, miren, retenemos el agua, entonces va hacia este lado, tenemos el vaso sanguíneo, ¿cierto? Entonces esta agua va hacia el vaso sanguíneo, o sea, el agua va a aumentar el volumen intravascular y va a tratar de diluir la sangre. Y aquí tenemos que, ay chicos, ya son las 10, perdón. Y aquí tenemos que la orina se nos va a concentrar. Entonces la vasopresina me concentra la orina, pero me diluye el plasma. ¿Estamos? Chicos, qué pena con ustedes que se me pasó acá el tiempo y no me había fijado. Me perdonan, qué pena. Chicos, creo que debemos dejar acá para que ustedes puedan continuar porque ya son las 10. Entonces dejemos hasta acá. Recuerden entonces que la vasopresina nos va a concentrar la orina, pero nos va a diluir el plasma. ¿Listo? Bueno, profe, hasta luego y muchas gracias. Nos vemos pues para la próxima.